en dos cuartillas. Perfiles y comentarios por Eric Aguirre. Bienvenidos todos a este espacio de perfiles y comentarios. En dos cuartillas este día estará más dedicado a comentarios que a perfiles. Prometo en la próxima traerles un perfil de una persona de Nicaragua muy interesante, con quien estaremos conversando y compartiendo el gusto de reflexionar acerca de su quehacer como escritor. Esta vez vamos a hacer un comentario partiendo de las dos cuartillas reglamentarias que escribo yo ocasionalmente respecto a la situación política de Nicaragua. Esta vez estaremos hablando de lo que significa en términos políticos en Nicaragua ser furgón de cola. Furgón de cola, según el diccionario, según el más común diccionario de la internet, es el último vagón de un tren. Es el que va en el extremo posterior y no lleva ningún otro detrás. Las organizaciones políticas que han pretendido controlar a la coalición, la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, la articulación de movimientos sociales, el movimiento campesino y los partidos políticos que se han agregado en las últimas semanas, después de diluir con aguarrás lo que fue el movimiento de autoconvocados, concluyendo una tarea empezada por el régimen, han terminado como furgones de cola de los partidos políticos zancudos, satélites de la dictadura. Por donde quiera que se mire, la Alianza Cívica es el potencial furgón de cola del partido C por L. El partido C por L ha estado en una indecisión política constante, o bueno, no tanto una indecisión política, sino más bien una posición política en la que pretenden estar a la expectativa a ver si en determinado momento encuentran condiciones para integrarse a la coalición nacional. Sin embargo, todos sabemos que el C por L es un partido que tiene detrás como un respaldo hasta ahora sigiloso al gran capital nicaragüense. Por eso se han resistido a estar en la coalición, por eso se han mantenido a la expectativa y no se deciden o han dicho no a su integración a la coalición. Lo que yo creo es que temen subordinarse no tanto a la Unidad Nacional Azul y Blanco, con la que tienen serias diferencias, o a la articulación de movimientos sociales, que es con la que tienen mayores diferencias. Ellos han dicho que en términos ideológicos. Dice que sospechan, dice su presidenta, de la ideología izquierdosa que algunos de sus miembros ostentan. Pero no, más que a la UNAV o a la articulación, ellos temen subordinarse a los partidos PLC, PRD y Yátama, que recientemente se han integrado a la coalición nacional opositora. Todos sabemos que estos partidos tienen un antecedente de colaboracionismo, el cual el C por L condena, olvidando el de los empresarios, que también fue igual de oneroso. La unidad Azul y Blanco, por su parte, y la articulación de movimientos sociales son un par de burbujas políticas, al menos así yo las concibo. Son sopas de letras sin base social, sin organización real en los territorios, salvo algunas escuálidas y fantasmales directivas de sus ONGs. Recuerden que estas dos organizaciones, sobre todo la articulación de movimientos sociales, está integrada por siglas, organismos no gubernamentales que ellos han controlado desde hace muchos años y con los cuales han hecho trabajos meritorios en los territorios, pero que últimamente están volcados a la actividad política y a la consecución de fondos para sostener esa actividad política contra la dictadura. Sin embargo, no son más que pequeñas directivas en diversos territorios o en algunos lugares, sobre todo de la capital o de las cabeceras departamentales. No tienen un tendido o una base social, digamos, organizada, estructurada, como la podrían tener un partido político de los que ya conocemos. La Unidad Azul y Blanco es otra cosa. Están por una parte muchos ONG, organizaciones feministas, etcétera, que desde hace tiempo también vienen realizando una labor meritoria como organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no tienen una experiencia ni un tendido, ni una estructura como movimiento político.
Sin embargo, a la Unidad Nacional Azul y Blanco se han integrado en los últimos tiempos, a partir de abril del 2018 precisamente, todas las organizaciones y los movimientos llamados autoconvocados que en la insurrección o en la rebelión ciudadana de abril emergieron a la palestra pública y manifestaron su rechazo rotundo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la Unidad Azul y Blanco hay más organizaciones de autoconvocados que lo que podía haber en cualquier otra organización de la coalición nacional. Sin embargo, hay una característica que en los años que han transcurrido desde abril de 2018 se ha perfilado como una especie de disolución. Por eso hablo yo de diluir en aguarrás. Han diluido el movimiento autoconvocado y han empezado a erigirse a otras figuras políticas o figuras que han destacado en la actividad pública de estos organismos no gubernamentales, acompañados de algunos rostros nuevos, jóvenes, que han surgido del movimiento autoconvocado, pero que los han, en mi opinión, cooptado y los han incluido dentro de sus agendas ahora políticas y que no tienen para mí, una total autonomía. Entonces, por eso digo yo que son burbujas políticas. Sin embargo, ambas organizaciones, tanto la articulación como la Unidad Nacional Azul y Blanco, han optado por conformar esto que llaman la Coalición Nacional Opositora. Sin embargo, lo han hecho cometiendo muchas equivocaciones, en mi opinión, equivocaciones políticas que tienen que ver con la definición previa, antes de llamar a cualquier unidad o a cualquier coalición plural. No definieron primero reglas de juego, no definieron primero objetivos fundamentales u objetivos prioritarios para la conformación de esa coalición. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de cuáles son los puntos de agenda prioritarios en la agenda política. ¿Cuáles son los puntos prioritarios en esa agenda? En mi opinión, si ellos están decididos a mantener la resistencia cívica mientras se preparan condiciones para derrotar por la vía electoral al régimen Ortega Murillo, ellos debieron desde un inicio establecer que las principales actividades o los principales puntos de concordancia de las organizaciones que se aglutinaran en esta coalición deberían ser, sobre todo, las condiciones elementales, básicas, fundamentales para la realización de elecciones plenamente libres, elecciones verdaderamente legítimas en Nicaragua. Sin embargo, ellos se han dispersado o han dispersado sus energías en otro tipo de esfuerzos, en otro tipo de conspiraciones políticas que tienen que ver sobre todo en la posición o la hegemonía o el control o las cuotas de poder que podrán tener dentro de las estructuras de decisión de esta nueva coalición que se pretende formar y a la que han llamado a los partidos políticos a participar. Esto me parece a mí un error craso. Los partidos políticos tienen un lastre muy, muy, muy fuerte de colaboracionismo, de zancudismo y de corrupción. Así que es muy peligroso y muy difícil el trabajo político que pueda realizarse con ellos si no hay un acuerdo previo acerca de cuáles son los puntos prioritarios de agenda de esta coalición en formación. Y ese ha sido el gran problema de estas organizaciones que han surgido a la par de los movimientos autoconvocados a partir del año 2018 en Nicaragua. Tanto la Unidad Nacional Azul y Blanco como la articulación de movimientos sociales, paralelo al movimiento campesino y al movimiento de jóvenes, al movimiento de estudiantes, han perdido la brújula, creo yo,
la brújula política respecto a las prioridades de su estrategia de organización y su estrategia de unidad opositora. Lo principal, pienso yo, para poder desarrollar una agenda política y una coalición amplia, tendría que ser, sobre todo, la presión, la búsqueda, la necesidad de realizar reformas electorales profundas en la legislación nicaragüense. Si no se logra eso, es imposible que por lo menos para mí, inconcebible que se pueda participar en un proceso electoral con el régimen intacto, porque tenemos que ser claros que el régimen está intacto, está totalmente debilitado, está bajo mucha presión internacional, aislado, sancionado, etcétera, con una crisis económica galopante, con una pandemia que está acrecentando esa crisis económica. Sin embargo, las estructuras de monopolio de la violencia permanecen intactas. Entonces esto significa un reto muy difícil para la oposición, y si no se ordenan los puntos de agenda primordiales, una unidad opositora en esas condiciones para mí parece imposible. ¿Qué es lo que veo? Veo un movimiento muy calculado, sospecho que proveniente de la misma dictadura, utilizando al Partido Liberal Constitucionalista, inoculado dentro de la coalición nacional para desvirtuar, cooptar o arrebatar, digamos, el poder de maniobra, el control de las organizaciones civiles y de los autoconvocados que ya venían mermados en la coalición nacional. En Dos Cuartillas, perfiles y comentarios, por Eric Aguirre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, lo que sucede ahora es que el Partido Liberal Constitucionalista poco a poco ha ido sacando las garras dentro de la propia coalición nacional. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, recordemos primero las polémicas que se suscitaron luego de unas declaraciones de María Fernanda Flores de Alemán, la esposa del corrupto expresidente Arnoldo Alemán, quien ha tratado de retar a las personas que dentro de la coalición todavía ven con alguna reserva y con incomodidad el hecho de que un partido como el PLC esté siendo parte de las estructuras de la coalición nacional. ¿Qué es lo que también me llama a pensar así? Bueno, recientemente el presidente, aún no ratificado, del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, ha venido dando una serie de declaraciones a los medios de comunicación en los que ha tratado de establecer el hecho de que el PLC tiene mucha mayor experiencia política que todos los integrantes de la coalición, que tiene además una estructura organizada a nivel nacional, etcétera, etcétera, y que, bueno, él pretende renovar o cambiar, hacer una revolución ética, etcétera, dentro del Partido Liberal Constitucionalista que desde todo punto de vista, en mi opinión, es un poco demagógica, es realmente demagógica. No creo yo, empezando por el hecho de que Miguel Rosales todavía ni siquiera ha sido ratificado como verdadero presidente del Partido Liberal Constitucionalista a través de una elección democrática dentro de su propio partido. No me importa el hecho de que sí ha sido o no ratificado por el fraudulento y oprobioso Consejo Supremo Electoral que funciona actualmente bajo la dictadura. Pero sí creo que no tiene una legitimidad democrática proveniente, digamos, de un ejercicio realmente amplio, democrático dentro de su propio partido. Sin embargo, es un rostro nuevo que el PLC trata de introducir dentro de la coalición para hacer pensar no tanto a nivel interno, sino más bien, creo yo, como una especie de proyección internacional,
como tratar de proyectar un cambio dentro de ese partido que realmente no lo ha habido. Detrás de todo siempre está Arnoldo Alemán, todavía no hay un cambio completo dentro del PLC. Entonces eso significa que cualquier cosa que diga este, entre comillas, nuevo presidente Miguel Rosales, pues para mí, por lo menos en mi opinión, no es legítima. En la opinión de muchas personas en Nicaragua, según mido en las redes sociales, tampoco lo es. Pero bueno, el presidente del Partido Liberal Constitucionalista, presidente entre comillas, ha enviado una correspondencia al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Miguel Almagro, proponiéndose o postulándose como PLC ante, digamos, la comunidad americana de naciones, como la organización con mayor raigambre o experiencia, digamos, electoral en Nicaragua, y están planteando también al señor Almagro una serie de postulados que a mí me parece sobrepasan o van más allá de lo que son sus posibilidades o sus facultades dentro de la coalición nacional como una organización más. Es decir, eso hay que verlo con cuidado, porque lo que está haciendo Miguel Rosales en representación del PLC es tratando de proyectarse ante la comunidad internacional primero como la organización política de mayor peso dentro de la coalición nacional, que es falso, porque es onerosa, es corrupta. El PLC es un partido deslegitimado totalmente y desprestigiado en Nicaragua. Sin embargo, bueno, las organizaciones de la coalición lo han aceptado dentro de su estructura, dentro de su seno, bueno, y le han dado esa voz. Ahora tienen que atenerse a ello. El hecho es que el PLC, a través de este señor Miguel Rosales, ha planteado una serie de escenarios al señor Almagro como secretario de la OEA, escenarios políticos que tienen que ver con la posibilidad de elecciones libres o no en el próximo año 2021 en Nicaragua. Y eso es muy peligroso porque ellos están planteando en primer lugar algo muy, muy grave. Están diciéndole al señor Almagro que no es necesaria en este momento la reforma profunda a la ley electoral en Nicaragua. Están planteándole que es necesario proceder con la misma legislación que garantizó la dominación bipartidista en Nicaragua desde el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega efectuado en el año 2000, y que ahora se ha vuelto, digamos, es decir, de una estructura o de un sistema bipartidista se ha convertido en una dictadura que se sostiene sobre una base bipartidista, pero es una dictadura que ha botado todas sus máscaras y se ha mostrado como tal, sobre todo en los últimos 2 años. Es decir, me parece que esa fue la estrategia. Ahora, volvamos a lo que decía al comienzo. El Frente Sandinista, Daniel Ortega, ha tratado, a través del Partido Liberal Constitucionalista, de inocular la coalición, y ahora desde la coalición imponer sus propias condiciones ante la comunidad internacional para la realización de elecciones en Nicaragua. Me parece totalmente absurdo. Es decir, creo que a través del PLC la dictadura de Daniel Ortega está tratando de establecer sus propias condiciones para la realización de elecciones. En mi opinión, esto es consecuencia de los graves errores políticos cometidos por las organizaciones legítimas, autoconvocadas, opositoras que integran la coalición nacional, que le han permitido, digamos, sin una previa organización o una previa estrategia, otorgarles poder a partidos espurios como el Partido Liberal Constitucionalista dentro de la propia coalición. No estoy en contra de una unidad amplia, pero creo que esa unidad amplia debe haberse establecido con condiciones previas y establecer como prioridad la reforma total de la ley electoral en Nicaragua, porque creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ya a estas alturas no hay otra posibilidad de inmediata o mediata de salir del régimen Ortega Murillo, sino a través de unas elecciones, pero de elecciones que tienen que ser después de una reforma electoral profunda, o al menos que permita la realización
de elecciones libres. En dos cuartillas, perfiles y comentarios, por Eric Aguirre. Pero hace falta hablar, creo yo, de la Alianza Cívica como una organización muy fuerte dentro de la coalición nacional. Antes de hablar de ella, tenemos que aclarar que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la articulación de movimientos sociales en realidad vienen siendo un mismo bloque. El hecho es que la articulación de movimientos sociales logró en el proceso de estos 2 años en lo que tuvieron elecciones de su Consejo Nacional, logró, digamos, el control dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es decir, la articulación de movimientos sociales era una organización que era parte de la UNAB, pero poco a poco fue estableciendo su control a través de una serie de mecanismos, a través de una serie de maniobras y estableciendo pues, hegemonía sobre la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es decir, la Unidad Nacional Azul y Blanco es en realidad pues, un solo conglomerado dentro del que cabe la articulación de movimientos sociales. Ahora, estas son las dos organizaciones que han llamado a los partidos políticos, ya dije PLC, Yatama y PRD, a integrar lo que llaman ahora la coalición nacional. Sin embargo, la Alianza Cívica, que ya sabemos está conformada también por movimientos autoconvocados emergentes en abril 2018, pero que están sobre todo muy cercanos al movimiento empresarial, es decir, al Consejo Superior de la Empresa Privada, que es, todos lo sabemos, la representación del capital, del fuerte capital en Nicaragua. La Alianza Cívica, por su parte, ha mantenido una especie de constante juego de ir y venir, de que si se integra o no a la coalición nacional. Está oficialmente integrada, pero últimamente han hecho pausa, dicen que están viendo todavía cosas. Sobre todo están condicionando las cosas, al menos aparentemente, alrededor de lo que es la representación del sector de la juventud, de los estudiantes, dentro de lo que es el Consejo Nacional de lo que es ahora la coalición nacional. Eso para mí, en mi opinión, es una mampara, porque en el fondo son otras cosas. Creo que la Alianza Cívica está más bien, en primer lugar, desconfiada de la participación o la creciente participación del PLC dentro de la coalición. También está un poco desconfiada de algunos sectores de la articulación que están dentro de la UNAP, etcétera, pero también ellos creo que tienen, digamos, como especie de base segura. Están esperando que si la coalición nacional como tal no logra cuajar o al fin termina despedazada, fragmentada, etcétera, ellos tienen la opción de, en caso de sobrevenir una elección en la que decidan participar, pues tienen como opción el partido C por L, que a su vez ha mantenido una posición similar en la que tampoco quieren acercarse a la coalición y bueno, están a la espera de un proceso electoral para el cual dicen que están preparados. Ahora, esa es la posición de la Alianza Cívica, pero dentro de la posición de la Alianza Cívica, esa mampara que yo les dije que es la participación de los jóvenes dentro de su Consejo Nacional, hay una pugna también muy decisiva. Recordemos también que el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil fue diezmado, fue diluido, como dije anteriormente, en Aguarrás, ha sido perseguido, se han ido al exilio, la mayoría murieron, bueno, no la mayoría, pero bueno, una buena parte murió, están escondidos, exiliados, etcétera, es decir, bajo una bota de represión muy fuerte, y eso ha hecho, bueno, le ha dado posibilidades a estos grupos, a estas nuevas organizaciones de establecer, digamos, un control político sobre la coalición nacional, en la que sin embargo hay todavía una representación de la juventud, pero bueno, digo, en mi opinión, bastante cooptada. ¿Qué pasa? Les han dejado ahora la posibilidad de disputarse tanto las organizaciones juveniles o estudiantiles que están en la alianza como las que están en la UNAP, les han dado la posibilidad de disputarse entre ellos una posición, un asiento, una representación dentro de la coalición nacional. Ahora, esa representación realmente la tienen los jóvenes o estudiantes de las organizaciones estudiantiles que están dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque los que están en la alianza están en desventaja porque no han sido parte de un proceso en el que poco a poco ciertos sectores de la articulación de movimientos sociales han tomado control de la UNAP.
Ahora, en ese aspecto los partidos están así un poco a la expectativa, pero sobre todo el PLC no se mete en el asunto de los estudiantes, de los jóvenes, y están ahí. Pero me parece a mí que los jóvenes o los estudiantes aglutinados en la alianza no están tan interesados tampoco en disputar ese asiento. Yo he dicho que es como un juego de esos de salón en los que se ponen a disputarse por una silla, poco a poco van quedando menos sillas y la gente va bailando y cuando para la música se sientan y cuando van asientos no hay asiento, no hay asiento. Ahora, los jóvenes de la alianza creo que no están tan interesados en tomar ese asiento, creo que los jóvenes de la alianza están comprometidos con el proyecto de la alianza, que es el proyecto de los empresarios en general, pues porque los empresarios están ahí con una posición bastante fuerte dentro de la alianza, son ellos los que en el fondo deciden ahí las cosas y bueno, los jóvenes que están alrededor de ellos, pues me parece a mí, al menos eso es lo que yo percibo o interpreto, me parece que están ahí orbitando alrededor de ese poder o de esa influencia de los empresarios en la alianza. Así que si la alianza al final decide abandonar la coalición y apostar por C por L y participar en elecciones, vengan como vengan, eso ya lo veremos. El punto está en que la formación de la coalición nacional ha sido un proceso difícil, ha sido corto, vamos a ver cómo se desarrolla. Me parece a mí que está metiendo bastante ruido el hecho de que los partidos políticos, sobre todo el PLC, esté dentro de ella, y eso creo que puede o hace peligrar a la propia coalición y digamos las decisiones que puedan tomar en el futuro próximo, digo yo, en el futuro inmediato, son decisivas para que la coalición nacional no termine despedazada. Esperemos que no sea así, esperemos que esto camine hacia la presión, tanto social en las calles como política a nivel internacional, para que se obligue o se presione al gobierno a reestructurar el Consejo Supremo Electoral, a hacer reformas a la ley electoral y a permitir, bajo vigilancia internacional, la realización de un proceso electoral libre. Esperamos que así sea. Veremos si en el futuro inmediato los pasos de la coalición nacional van en ese sentido, si no, estaremos lamentándolo. Espero para la próxima que podamos vernos acá en este espacio en Dos Cuartillas. Gracias a todos. En Dos Cuartillas, perfiles y comentarios por Eric Aguirre.